Vamos a comenzar entonces con la clase. Hoy nos corresponde ver músculos de la masticación en la primera hora y en la segunda hora músculos de la región cervical, músculos del cuello. Por tanto, hoy yo tengo dos clases con ustedes en las 2 horas, la primera y la segunda. Y el miércoles con la doctora Enrique en la segunda hora. Entiendo que no. Sí, las 2 horas conmigo y 2 horas con el doctor Jorge Enrique, es el día miércoles. Bien, vamos a revisar entonces esta clase, este par de clases que son de relevancia también para el simultáneo. Entonces vamos a analizar acerca de los músculos de la masticación. ¿Qué es lo que es la masticación? Es el proceso por el cual se tritura el alimento y se prepara para la deglución y la digestión, ¿cierto? Eso es la masticación. Y estos son los músculos masticatorios, ¿cierto? O de la masticación que producen ese movimiento, es decir, para generar la oclusión de los dientes para poder entonces triturar esos alimentos. Todos los músculos masticatorios se originan en el cráneo y se insertan en la mandíbula. ¿Ya? Siempre entonces hay un origen en cráneo, inserción en mandíbula. Además también hay una característica particular y es que todos pertenecen al primer arco faríngeo. Ustedes no sé si han escuchado alguna vez los arcofaringios. Más o menos cuarta, quinta semana de gestación, el embrión tiene unos pliegues, unos abultamientos en la región faríngea que después van a dar origen a la región facial. Y esos arcofaringios, ¿cierto? El primer arcofaringio da origen a varias estructuras, varios músculos de ese arcofaringio. Todos ellos son, los músculos masticatorios, todos ellos son parte del primer arcofaringio, sin embargo hay otros también que se derivan de él, como el tensor del palatino, como otros músculos, ¿cierto? Que también tienen una inervación común. También otro detalle importante es que todos estos nervios, o sea, todos estos músculos están inervados por un nervio que es el nervio mandibular. ¿Ustedes entienden lo que es la inervación? ¿Ustedes lo saben? ¿Alguien que no entienda lo que es una inervación? No han visto nervios todavía, pero lo importante, cierto, es que los nervios llegan siempre a un órgano. Y en ese órgano tiene 2 posibilidades. Una, extrae información, es decir, recoge información de las sensaciones. Y la segunda opción es que lleva información para lograr un efecto en el mundo. Entonces hablamos de una inervación, el efecto que produce ese nervio en el órgano. Ya en este caso puede tener una inervación sensitiva o una inervación motora. O también simpática, etc. Hay varios tipos de inervación, pero básicamente eso. Y ese nervio mandibular es la tercera rama de un nervio que es el nervio trigémino. ¿Ya? Por tanto, ese nervio mandibular es el que lleva toda la información para la inervación motora de estos músculos. Cuarta y quinta semana, ¿cierto? Está conformado así el embrión con estos arcofaringios. Y ustedes ven también un detalle importante, y es que cada arcofaringio tiene un solo nervio. ¿Ya? Cada arcofaringio tiene un nervio que inerva de forma motora los músculos que surgen de ese arco. Entonces, el primer arcofaringio tiene específicamente el nervio trigémino, el nervio mandibular, y el segundo arcofaringio tiene el séptimo par, que es el facial. Entonces, cuando se dicen todos los músculos del segundo arcofaringio están inervados por el facial, claro, porque todos esos músculos tienen origen común. Y en este caso, entonces, todos provienen del primer arco y todos tienen una inervación del trigémino, específicamente de la tercera rama, del tercer ramo del trigémino, que es el mandibular. Bueno, los movimientos del ATM también es importante mencionar antes de ingresar a hablar acerca de los músculos. La ATM tiene varios movimientos, ustedes ya lo vieron probablemente con el doctor Ramón Fuentes, ¿cierto? Ya lo analizaron.
se genera una apertura mandibular. Ese es el principal movimiento que tiene la ATM, de generar la apertura mandibular y el cierre también, pero hay varios movimientos que generan. El rango de apertura debemos saber y conocer que es aproximadamente entre 35 y 50 milímetros, por eso muchas veces se dice poniendo 4 dedos, ¿cierto? Debiese alcanzar esa apertura máxima. También debemos recordar, ustedes probablemente vieron esto, y es que el cóndilo mandibular dentro de la cavidad de la fosa mandibular del hueso temporal hace un movimiento combinado, ¿sí? Un movimiento que involucra una rotación y una traslación. ¿Se acuerdan de eso ustedes, no? Un movimiento de rotación en que el cóndilo rota, sobre todo en la primera parte de la apertura mandibular, de una traslación en que el cóndilo sobrepasa o pasa por encima de la eminencia articular del tubérculo articular, ¿cierto? Esos son los dos movimientos que tiene principalmente la ATM, es decir, el cóndilo mandibular dentro de la fosa mandibular del hueso temporal. Ahora, esos dos movimientos nunca están separados, siempre hay un movimiento combinado de roto-traslación, es decir, van los dos de la mano, no ocurre uno y después el otro, sino que van combinados. Pero en la primera fase de la apertura mandibular, lo primero cierto que ocurre es la rotación, es lo que predomina en los primeros 15 a 25 milímetros, mientras que el resto del movimiento principalmente hay traslación, es decir, el cóndilo sobrepasa la eminencia articular. También otros detalles que es bueno mencionar: este rango de apertura mandibular, la apertura máxima que logramos en edad adulta, se alcanza a los 10 años en mujeres y 15 años en hombres. Por tanto, la mujer logra una apertura mandibular más temprana que el hombre. Y eso también por la maduración más temprana de la mujer. Y los rangos de movimientos excéntricos, esto no sé si alguna vez lo han escuchado, lo que son los movimientos excéntricos, ya es de 8 a 12 milímetros. Primero que todo, ¿qué es lo que es un movimiento excéntrico? Eso también son lenguajes que son de fisiología oral, pero es importante que ustedes los vayan ya asimilando. Cuando los dientes muerden, ¿cierto?, en una posición en que todos los dientes contactan, eso es la posición céntrica, ¿ya? Y movimientos excéntricos es cuando los dientes se mueven, pero sin contactar completamente todos los dientes, ¿ya? Y eso pueden ser movimientos excéntricos de lateralidad, movimientos excéntricos de protrusión y retrusión, ¿ya? Esos son entonces los movimientos excéntricos. Y esos movimientos tienen un rango aproximadamente de 8 a 12 milímetros. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ustedes pueden ver, primero que todo está el cóndilo en la fosa mandibular, luego predomina esa rotación en que realiza este movimiento, y luego la traslación en que el cóndilo sobrepasa la eminencia articular. A grandes rasgos. Bueno, en los movimientos que tiene, también es importante mencionar de que, a pesar de que los nombramos así, son los movimientos de el cóndilo y no de la mandíbula necesariamente, ¿sí? Son movimientos condilares. Ya hay un levantamiento mandibular que es lo mismo que cierre mandibular, ¿cierto? O el movimiento de oclusión es lo mismo. ¿Ya? Ese es uno de los movimientos que existen, un movimiento de descenso mandibular o apertura, en este caso una apertura simétrica porque abre ¿cierto?, de forma simétrica ambos cóndilos. También ese movimiento entonces se genera en la ATM. Un movimiento de protrusión mandibular en que la mandíbula es llevada hacia adelante.
tenemos un movimiento de reducción mandibular, que es llevar el cóndilo hacia posterior, llevar la mandíbula hacia posterior, un movimiento bastante limitado, y el movimiento de lateralidad mandibular, ¿ya? Que en el fondo combina algunos de esos movimientos también. Ustedes ya han probado, ¿cierto? El movimiento de lateralidad es llevar entonces el mentón hacia un lado o hacia el otro. Ahí está el movimiento de apertura, ¿cierto? Una apertura inicial y luego una apertura máxima que alcanza esos movimientos que ya mencionamos. Y esto también debemos recordar que en todos esos movimientos nuevamente recalco de que existen dos movimientos que son los principales del cóndilo, que esos movimientos son los dos básicos del ATM que después producen ya sea la apertura mandibular o el cierre, etc. El movimiento entonces es el de rotación y el movimiento de traslación, que ya dijimos. Claro, aquí hay otra fuente, ¿cierto?, que dice de 20 a 25 minutos. Puede ser de 15 a 25 minutos aproximadamente, donde predomina lo que es la rotación, y la articulación en ese momento funciona como una articulación guinea, como una articulación bisagra. Además, cuando se logra la apertura máxima, si uno fuerza la mandíbula, se puede lograr una sobre-rotación, ¿ya? Y sobre todo, por ejemplo, en episodios de traba abierta, en cuando la persona se mantiene con la cavidad oral abierta, uno puede presionar un poco el mentón en sentido inferior y posterior, y eso produce una sobre-rotación, lo que ocasiona entonces también poder destrabar esa mandíbula. Y una imagen de los movimientos antero-posteriores para que ustedes también lo recuerden. Movimiento de protrusión, ya la mandíbula hacia adelante, tiene un rango aproximadamente de 6 a 9 milímetros, también puede ser hasta 12 milímetros como dijimos antes. Y la retrusión, esto es súper importante, no supera los 2 milímetros. 1 a 2 milímetros nada más es el rango de la retrusión, no hay más que eso. Y eso entonces es relevante porque la retrusión no se puede llevar a cabo de forma agresiva, solamente un poco. El movimiento de lateralidad consiste en llevar, como ya dije, el mentón hacia un lado, y esto se ocasiona por un movimiento que es asimétrico de ambos cóndilos, es decir, hay un movimiento distinto en ambos cóndilos. Esto también conviene recordar o entender cuando hablamos de una lateralidad, ¿ya? Se produce un movimiento que es mayor en un cóndilo que en otro, ¿no? Y eso ocasiona que llamemos a un cóndilo el cóndilo de trabajo, ya que es el cóndilo que sirve como un eje de rotación y que se mueve poco, solamente rota dentro de la cavidad, la fosa mandibular, y un cóndilo que llamamos de balance. El cóndilo de balance es el que sufre un movimiento un poco más amplio. El cóndilo de trabajo entonces es el cóndilo del mismo lado al cual llevamos el mentón. Y eso ustedes lo van a estudiar con más profundidad en fisiología oral. Pero cabe mencionar que existe ese tipo de movimiento. Ahí está, ¿cierto? Un lado de trabajo y un lado de balance. Este es el lado de trabajo y este es el lado de balance. Y ahí se produce un ángulo que ustedes van a estudiar en fisiología oral, que se llama ángulo de Lenz. Ahí también van a estudiar todos esos movimientos que se realizan en ese eje. Bueno, veamos los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son solamente 4 músculos masticatorios.
Ya, y en estos cuatro músculos tenemos el músculo massétero, el músculo temporal, músculo pterigoideo medial y músculo pterigoideo lateral. Solamente esos cuatro músculos. Estos músculos derivan del primer arco faríngeo, pero no son los únicos, como ya mencioné, que derivan de ese arco. Hay otros también que vienen. Primero de todo vamos a ver el músculo massétero, ¿cierto? Este músculo tiene una orientación diagonal, oblicua, es un músculo más o menos cuadrilátero, que vamos a ver en la región lateral de la región facial. Este músculo massétero es importante mencionar que posee dos porciones. Una porción superficial y una porción profunda. La porción superficial, la que vemos acá, que tiene su origen sobre todo en el arco cigomático, en la parte más anterior de ese arco, y una porción profunda que tiene un origen en ese arco cigomático, pero en una porción más posterior. Esta es una visión esquemática de cómo está dispuesto el músculo. Y ahí ustedes ven la porción superficial en la parte más anterior del arco cigomático y una porción profunda en la parte más posterior. Pero ambos se van a insertar en la rama mandibular y en el ángulo mandibular. Sin embargo, la porción superficial lo va a hacer en una región más distal, en el ángulo mandibular, y la porción profunda va a alcanzar un poco más arriba dentro de la rama mandibular. Veamos entonces la porción superficial del músculo massétero. La porción superficial se origina en los 2/3 anteriores del arco cigomático, ya abarcando el hueso cigomático también y parte de esa articulación del hueso temporal con el hueso cigomático. La inserción de la porción superficial es en el ángulo mandibular y en las partes más inferior y lateral de la rama mandibular. ¿Ya? Es ahí donde se inserta entonces la porción superficial del músculo massétero. ¿Cuál es la acción debido a la disposición que tiene este músculo? La acción es de cierre mandibular, de cierre de la cavidad oral. Es bastante potente este músculo, tiene un cierre bastante brusco de la cavidad oral, pero si ustedes se fijan, ¿cierto? La disposición más o menos diagonal de este músculo ocasiona que se genere una leve protrusión. También entonces va a colaborar con la protrusión mandibular. No es el principal músculo que genera ese movimiento, pero sí colabora con el movimiento también. Hay poquito hoy día, en mi idea. Bien, vamos a ver entonces aquí una imagen, una disección donde se puede observar el músculo massétero. La porción superficial se ve claramente cómo está su origen en la parte más anterior de ese arco cigomático. En el arco cigomático su origen El massétero, sí, en el arco cigomático. Veamos ahora la porción profunda. La porción profunda se origina en el margen medial del arco cigomático, es decir, es más interno su origen, más interno, y también en el margen inferior del tercio posterior del arco cigomático. Y es súper importante porque algunos libros señalan de que esa porción profunda, sus fibras incluso están naciendo desde la cápsula articular, ¿ya? Y algunos dicen también que podrían algunas fibras llegar al disco. Ustedes saben que el músculo que llega al disco de la cápsula es el pterigoideo lateral, pero algunas fibras de esa porción profunda alcanzan también al disco o a la cápsula articular
y tiene una importancia porque genera una estabilidad también en los movimientos laterales de la mandíbula. Bien, la inserción de la porción profunda es una región un poco más superior, una parte superolateral de la rama mandibular, abarcando también parte del proceso coronoides. Parte entonces del proceso coronoides llega a las fibras de la porción profunda del músculo massetero. Es bastante alta su inserción. Olvidé mencionar, ¿cierto?, que parte del músculo de esta porción se origina también de la fascia temporal. Aquí hay una disección de la porción profunda, ustedes ven cómo está reflejado la porción superficial y pueden observar ustedes cómo es bastante posterior el origen de las fibras de la porción profunda, abarcando también parte de la articulación, podría abarcar también parte de la articulación. De ese modo, como abarca parte de la articulación, parte de la cápsula fibrosa, previene el desplazamiento lateral del disco también. Mantiene entonces cierta estabilidad en la articulación temporomandibular. La inervación, bueno, la verdad es que todos estos músculos, como ya dije, tienen una inervación dada por el músculo, por el nervio mandibular, que tiene varios ramos nerviosos. Uno de esos es el nervio massetérico, un nerviecito que emerge acá en la incisura mandibular y da la función motora al músculo massetero. Y la irrigación es la arteria masseterina, que proviene de la arteria maxilar, que también lo van a estudiar después con más detalle, y que alcanza al músculo massetero. Esa entonces es la irrigación y la inervación de este músculo. Cabe mencionar también de que el músculo massetero está cubierto por una fascia. Ustedes saben que hay una fascia profunda que cubre los músculos, a todos los músculos, que también coinciden con esto que es el epimicio. Y esta fascia, la fascia massetérica, es especial, ¿cierto? Porque o fascia massetérica, ¿cierto? Porque además parte de esa fascia se desdobla y libera una hoja que cubre a la glándula parótida, formando la fascia parótida también. Entonces, parte de esa fascia massetérica produce la fascia parótida. Cabe mencionar también que el massetero se puede ver involucrado en algunos puntos clínicos, en caso de bruxismo, ya sea bruxismo de vigilia o bruxismo de sueño. Se puede generar una hipertrofia del massetero, que es bastante notoria, puede afectar la simetría facial también. Muchas veces esa hipertrofia se puede tratar con la inyección de algún compuesto paralizante, como por ejemplo el Botox, que genera una parálisis del músculo y de esa forma entonces puede desaparecer. O puede desaparecer a grandes rasgos. El bruxismo en realidad se trata con muchas otras cosas, no es solamente poner un poco de Botox, pero puede ayudar a que el músculo se relaje un poco. También es importante de que es un punto o una región que puede generar dolor miofacial. En realidad varios músculos de la masticación tienen esa característica. Muchas veces se forman puntos gatillo que al momento de palparlos generan algún tipo de dolor que se puede irradiar y muchas veces se pueden confundir con un dolor dental. Por eso es que es importante saber que estos músculos también pueden generar un dolor de forma referida. Veamos ahora el músculo temporal. Esta es una visión esquemática, ¿cierto? A grandes rasgos es un músculo que se origina en la fosa temporal
que sus fibras van a pasar debajo del arco cigomático y se van a insertar en el proceso coronoides de la mandíbula. El músculo temporal tiene su origen en la fosa temporal. ¿Ya? Por tanto, en toda la superficie de la fosa temporal van a estar originándose sus fibras. Y además en la línea temporal inferior. Si ustedes recuerdan, esa línea está ubicada acá en el hueso frontal, el hueso parietal también. Y es ahí entonces donde se origina ese músculo temporal. También existe una línea temporal superior, pero esa línea temporal superior no es un punto de origen del músculo temporal, sino que es punto de origen de la fascia temporal. La inserción de este músculo está dado en el proceso coronoides de la mandíbula, sobre todo lo que es la parte del ápice de este proceso coronoides, pero después se continúa también hacia inferior en el margen medial o en la cara medial del proceso coronoides, continúan sus fibras insertándose hasta que alcanza la cresta temporal de la mandíbula, incluso llegando a algunas fibras a la región del tercer molar. Ya entonces, en la parte interna del proceso coronoides, esas fibras bajan bastante hasta alcanzar la cresta temporal cercanos al tercer molar. Por tanto, uno podría palpar un poco en esa zona parte de esa inserción. ¿Cuál es la acción de este músculo? Por la deposición de sus fibras, también es un músculo bastante potente que produce el cierre mandibular. Por tanto, levanta la mandíbula, pero además parte de sus fibras, que son las fibras posteriores, generan una retrusión. Y este es importante porque es el único grupo de fibras que genera ese movimiento de retrusión. ¿Ya? Y es parte entonces de esas fibras posteriores que son horizontales del músculo temporal. Aquí se puede ver, ¿cierto?, que este músculo temporal se quitó el arco cigomático para poder observar la inserción de este músculo, y ustedes pueden ver la inserción en el proceso coronoides, y si ustedes ven también las fibras de su tendón se sumergen en la parte medial, generando una inserción entonces bastante baja, cercano a la cresta temporal. Este músculo tiene tres grupos de fibras, unas fibras que son anteriores, que son verticales, que son las principales que generan el movimiento del cierre. Tenemos fibras medias que tienen una orientación oblicua, que colaboran también con el cierre, pueden generar un poco de retrusión, y las fibras posteriores que son horizontales. Ahí ustedes pueden ver, hay una que es bastante horizontal ahí, que generan ese movimiento de retrusión. ¿Cuánto es el rango de ese movimiento? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se lo dije al comienzo? Milímetros. ¿Sí? Exactamente. Es bastante poco, da 1 a 2 milímetros. Ustedes recuerdan también que hay una fascia, como ya dije, todos están cubiertos por una fascia. En el caso del músculo temporal existe una fascia temporal que se origina en la línea temporal superior y cubre este músculo. A medida que va descendiendo esta fascia temporal, se divide en dos hojas. Cuando va a llegar, ¿cierto?, a la parte más inferior de este músculo, cercano al arco cigomático, esa fascia se va a dividir en dos hojas y forma un espacio internamente. Bueno, el músculo temporal también se puede afectar por causas de dolor miofacial, donde puede generar también puntos gatillo. Por eso ustedes cuando van a clínica, hay algunos que están en clínica, ¿cierto? ¿Están en clínica? ¿Sí?
Ustedes hacen también un examen extraoral donde hacen palpación para poder encontrar músculos gatillo, o sea, puntos gatillo, y ahí ustedes deben conocer muy bien cómo son la orientación de esa fibra. ¿Ya? Y en este caso, cuando hay dolor referido, ¿saben qué es un dolor referido? ¿Lo han escuchado alguna vez? Es cuando la causa del dolor está en un punto y lo sentimos en un punto distinto, lejano. ¿Mm? Eso es un dolor referido. Y esto puede causar dolor en la región temporal, cefalea y dolor de dientes, el dolor ontogénico aparente. Aunque no es así, es el origen del músculo. Es relevante en pacientes con bruxismo, ya dijimos, ¿cierto? Y con algunos tipos de trastornos temporomandibulares. Se evalúa entonces también mediante la palpación de la fosa temporal, y en el tendón temporal también se puede entonces evaluar si existe algún tipo de punto gatillo que sea causa de un dolor miofacial. Veamos el músculo pterigoideo medial. Este músculo pterigoideo medial, si ustedes se fijan en esta diapositiva, sus fibras son homologables al músculo masséter, la orientación de sus fibras, pero la diferencia es que este músculo pterigoideo medial está en la parte interna de la rama mandibular. Lo importante también es recordar que este músculo pterigoideo medial posee dos porciones también. Posee dos porciones, una porción profunda y una porción superficial. Y aquí estamos viendo esas dos porciones que van a ir hacia el ángulo mandibular. Si ustedes recuerdan, existía una tuberosidad pterigoidea en la parte interna de la mandíbula. Y ahí van a llegar también. El músculo pterigoideo medial, vamos a ver entonces su porción profunda. La porción profunda de este músculo, que es la que estamos viendo acá debajo, ¿cierto? Y esta que estamos viendo acá es la porción superficial. La porción profunda de este músculo se origina en la cara medial de la lámina lateral del proceso pterigoides. Es ahí donde está esa porción profunda. Si ustedes se fijan, la porción profunda y la porción superficial quedan atrapando en medio a la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral. La inserción está en la cara medial de la rama mandibular, específicamente en esa tuberosidad pterigoidea que habíamos analizado en la cara interna del ángulo mandibular. La porción superficial de este músculo, que es la que estamos viendo acá, tiene origen un poco más externo en la tuberosidad maxilar y también en el proceso piramidal del hueso palatino. Si ustedes recuerdan, ese proceso piramidal estaba en medio de las dos láminas del proceso pterigoides. Ya, por tanto, algunas filas vienen de acá un poco más profundas. La inserción también es en la tuberosidad pterigoidea de la mandíbula. Ahora, la acción tanto de la porción profunda como de la porción superficial es el levantamiento mandibular o el cierre mandibular, pero también como tiene esta orientación oblicua de anterior hacia posterior e inferior, ¿cierto? Esta orientación oblicua que ustedes ven aquí, también colabora en la protrusión mandibular, colabora de forma secundaria, y también en los movimientos de lateralidad. Ambos movimientos, ustedes saben que el principal músculo es el músculo pterigoideo lateral, pero el pterigoideo medial también colabora con esos movimientos. No está quieto cuando ocurre eso. Y aquí está la visión inferior. Ustedes pueden ver el músculo pterigoideo medial, ubicado entonces en la cara medial de la lámina lateral del proceso pterigoides. Y ahí se inserta la tuberosidad pterigoidea. Y ahí ustedes ven también cómo el músculo masséter y el músculo pterigoideo medial le hacen una especie de sándwich a la rama mandibular.
Esta otra visión esquemática también se puede observar entonces la porción profunda y la porción superficial de ese músculo pterigoideo medial. Noten igual este detalle. Es el ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? ¿Saben cómo se llama? Cuando hay un ATM. Viene del hueso esfenoides y va hacia la mandíbula. ¿Cómo se llama? Ligamento esfenomandibular. Fíjense en ese detalle, solamente fíjense dónde está pasando aquí. Está internamente, o podemos decir, está entre el músculo pterigoideo medial y la rama mandibular. Ahí está ubicado. Aquí hay una imagen donde se puede ver una disección del músculo pterigoideo medial. Estamos viendo una visión inferior y lateral. Y ahí estamos observando entonces cómo nace del crucero pterigoides en la cara medial de la lámina lateral y su inserción en la velocidad pterigoidea. También es un detalle importante acerca del músculo pterigoideo medial. Si ustedes se fijan, el pterigoideo medial está adosado a la rama mandibular. ¿Ya? Y tiene una característica importante porque cuando el dentista pone anestesia al nervio alveolar inferior, a la língula mandibular, si esa anestesia es traumática, puede provocar una contracción de este músculo, un espasmo de este músculo, ¿ya? Que se asocia a lo que es el isthmus. El isthmus es una limitación en la apertura mandibular. Y este músculo entonces se puede ver afectado de forma transitoria por una anestesia que sea un poco más agresiva. Bueno, hay otros detalles, ¿cierto? También, como ya dijimos, participa en la lateralidad. También puede provocar dolor miofacial profundo, pero es un poco más difícil también de palpar, aunque sí se puede. Si es que se afecta también, va a provocar dolor referido, es decir, dolor que se proyecta hacia lugares donde no debería haber dolor, que es la región mandibular posterior, la región preauricular y el área retromolar. Por tanto, si es que hay alguna afección de este músculo, se pueden afectar esas áreas. Y cuando existe ese dolor, puede haber también un dolor dentario. Y eso es súper importante entender que a veces los dientes duelen y no porque tengan una afección, no porque estén afectados. A veces no es que tengan una caries, no es que tengan nada de eso, sino que básicamente es por un dolor muscular que se irradia hacia la gente. Y también puede simular también trastornos de ATM en caso de que haya algún tipo de punto gatillo por aspectos de dolor miofacial. Veamos el músculo pterigoideo lateral. Desde una visión esquemática podemos observar que es un músculo que en este caso no tiene dos porciones, sino más bien que tiene dos cabezas. Es un músculo que podríamos catalogar de bíceps, porque tiene una cabeza superior y una cabeza inferior. Tiene dos cabezas. ¿Ustedes saben lo que es un músculo bíceps? Son dos cabezas, pero una inserción común. ¿Ya? Esa es un músculo bíceps. En este caso, entonces, tenemos dos cabezas con distintos orígenes y una inserción más o menos común, donde hay algunas diferencias. Otro detalle importante, ¿cierto? Y es que el músculo pterigoideo lateral tiene una orientación distinta, ¿cierto?, a las demás. Es una orientación que es horizontal. Los demás músculos que hemos visto tienen una orientación vertical, mientras que este es el único músculo que es horizontal. O más o menos horizontal. Vamos a ver entonces la cabeza superior, que es la que estamos viendo acá.
La cabeza superior se origina en el ala mayor del hueso esfenoides, que es la que estamos viendo aquí. Y también abarca esa cresta infratemporal que está ubicada también en esa zona. Ya, es ahí donde se origina la cabeza superior. ¿Dónde se inserta? Básicamente esta porción del músculo se va a insertar al igual que la cabeza inferior en parte de lo que es la fosita o fobia pterigoidea. Sin embargo, se dice que también se inserta en la cápsula articular y un 30 o un 40% de las fibras de la cabeza superior se van a insertar en el disco articular. Por tanto, esta cabeza superior tiene una importancia porque también genera movimientos en el disco articular, movimientos de adaptación o también de movimientos de acompañamiento del disco sobre el cóndilo, en los cuales es muy importante entonces la cabeza superior de este mismo. La acción entonces en la estabilización del disco y la cápsula articular es generando un movimiento conjunto con el cóndilo mandibular y con también las demás estructuras de la articulación. Mientras que la cabeza inferior va a tener un origen un poco más bajo, va a estar en la cara lateral del proceso pterigoides, la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides, por eso se llama pterigoideo lateral, ¿cierto? Porque está en la cara lateral. Y su inserción está en la fobia pterigoidea o fosita pterigoidea, ¿cierto? Fobia y fosita son sinónimos del cuello mandibular. Ustedes recuerdan, el cuello mandibular tiene una fosita pterigoidea donde se inserta esta cabeza inferior. Y la función de esta cabeza inferior es el descenso mandibular, ¿cierto? Porque genera la tracción anterior de este disco, la protrusión también, en el caso de llevar la mandíbula hacia anterior va a generar la protrusión mandibular y la lateralidad mandibular. Si ambos músculos, ¿cierto?, pterigoideo lateral izquierdo y derecho actúan en conjunto, producen la protrusión. Si uno actúa y el otro no está relajado, producen lateralidad. Aquí hay una imagen, una disección donde se puede observar también la cabeza superior y la cabeza inferior. Y ahí ustedes pueden ver cómo está la inserción, la cabeza superior en la cápsula articular, en la articulación temporomandibular, y la inferior en la fobia pterigoidea, sobre todo. Entonces ahí ustedes pueden ver las fibras, cómo se están insertando, como cuando las fibras de la cabeza inferior generan la tracción en sentido anterior del cóndilo, y las fibras de la cabeza superior también generan tracción de la cápsula y del disco para que éste acompañe el movimiento del cóndilo mandibular. Ahora, si ustedes se fijan, existe un espacio que se forma entre los dos músculos, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Se forma un espacio entre los dos músculos que está ocupado por una fascia que se llama la fascia interpterigoidea. ¿Ya? Una fascia que se llama interpterigoidea. El músculo pterigoideo lateral, ¿cierto? Y el músculo pterigoideo medial. Y aquí estaría una fascia que se llama interpterigoidea. Ahora, un detalle importante, y es que el margen de esa fascia interpterigoidea es lo que conocemos como ligamento esfenomandibular. Por tanto, ese ligamento esfenomandibular no es más que una porción de esa fascia interpterigoidea, o que algunos libros llamaban fascia interpterigoidea antes. Y ahí ustedes pueden ver entonces cómo están ubicados esos espacios. Al
algunos detalles, ¿cierto?, del músculo pterigoideo lateral. Vamos a ver algunos detalles, como por ejemplo que es clave en la coordinación del cóndilo con el disco. Ya dijimos, ¿cierto?, es clave para que el disco acompañe el cóndilo en su movimiento, aunque en algunas veces, en algunas ocasiones eso no ocurre. Ya hablamos de un desplazamiento discal, una luxación, una subluxación discal. En algunos casos se tiene un desplazamiento anterior del disco. Esta imagen quizás no se entiende mucho, pero es un desplazamiento anterior del disco, donde el disco también queda posicionado delante del ATM. Puede generar, cuando hay dolor de este músculo, un dolor preauricular profundo y también la sensación de bloqueo chasquido, ya que por una mala posición del disco puede generarse entonces una limitación en el movimiento y también una recaptación de ese disco que genera siempre un chasquido, un clic. Todo eso se debe por la alteración funcional. Si es que también existe algún tipo de espasmo, contracción del músculo, también vamos a tener un trismus, también podemos tener una limitación en la apertura. Y este ya es más difícil de acceder de forma directa en la palpación, por tanto es un poco más difícil de evaluar. Este es un esquema como de foto. Ahí tenemos como algunas funciones de cada uno de esos músculos, de cuáles participan, cuáles son los principales que participan en cada uno de sus movimientos y cuáles también están de apoyo. Por ejemplo, en la apertura, el principal músculo que genera apertura mandibular es el pterigoideo lateral, sobre todo en la cabeza inferior. Pero apoyan ese movimiento músculos que no son de la masticación, ¿cierto? Músculo digástrico, músculo milioideo y músculo gemilioideo. Esos músculos apoyan también la apertura mandibular a pesar de que no son de la masticación. El cierre mandibular está dado principalmente por el massetero, el temporal y el pterigoideo medial. Esos tres músculos participan de forma coordinada y de forma entonces sinérgica. La protrusión mandibular, el principal músculo que hace ese movimiento es el pterigoideo lateral cuando actúa de forma bilateral, es decir, de ambos lados. Y ese movimiento de protrusión puede colaborar el músculo pterigoideo medial, como ya mencioné, por la orientación, y también el massetero en su posición superficial. La retrusión está ocasionada principalmente por el músculo temporal en las filas posteriores. Sin embargo, el massetero en su porción profunda, por su disposición, podría generar también una colaboración con ese movimiento de retrusión. Y la lateralidad, el principal músculo es el pterigoideo contralateral, que en este caso actúa solo, ya actúa solamente el de un lado, y apoya el músculo temporal, el músculo massetero lateral, y aquí me falta también que pueda apoyar el músculo pterigoideo medial. Todo entonces, esas son las funciones o los movimientos de la articulación o la mandíbula, ¿cierto? Y cómo están colaborando cada uno de esos músculos. Aquí ustedes pueden ver un video, ahí se está haciendo protrusión, se está haciendo una movilidad vis-a-vis, que ahora está haciendo movimientos de lateralidad. Para que solamente como que como un recordatorio. En este caso son movimientos contactantes, es decir, que los dientes no dejan de contactar y se genera un movimiento entonces de lateralidad, pero en contacto dentario y también de protrusión en contacto dentario. Y aquí están también los diversos movimientos de la mandíbula, hasta la apertura, el cierre mandibular provocado por el massetero, la apertura provocada principalmente por el músculo pterigoideo lateral, y ahí ustedes pueden ver también movimientos de
traslación del cóndilo mandibular. Las fibras del músculo pterigoideo lateral entonces traccionan el cóndilo en el sentido anterior. Lo importante es que el disco siempre acompaña al cóndilo, o debiese ser así. Cuando no ocurren esos típicos clics que existen, que ya conocen. Ahí está el músculo pterigoideo medial, cómo realiza su función, y ahí está el ligamento esfenomandibular, ¿se fijan? Que también ayuda a limitar el movimiento de la apertura. Nuevamente ahí la función. ¿Alguno siente un clic cuando hace apertura? ¿Sí? Yo también. Hay un clic, bueno, hay varios sonidos que pueden tener la lengua. Estos paréntesis clínicos, ya terminó la clase, la primera clase. Los paréntesis clínicos se produce porque el disco pierde la relación con el cóndilo. Entonces, ¿qué sucede cuando se produce un movimiento? El disco se vuelve a posicionar y el disco entonces suena cuando hace ese movimiento de acomodación. Pero hay sonidos también, como por ejemplo un texto, que suena como pisar cascadas de huevo, y eso por lo general ocurre en la articulación. O también existen sonidos como ¿cómo le llaman? No era plop, pero un sonido más seco que se produce por adherencia del disco, también el disco a la superficie articular. También genera sonidos así. Por lo general en patología, aunque el 98% de las personas tienen algún tipo de TTM, solamente se consideran patológicos cuando causan dolor o disfunción.